tarea o igual actividad, se podría decir, del día, que constaba de que ustedes investigaran lo que son los planos mineros y referente a eso ustedes realizaran, se podría decir, un tipo resumen. ¿Cuál es el objetivo? Les explico nada más de lo de la clase de ayer. Como esta unidad 3 trata de lo que son planos, secciones y problemas de dirección y distancia, pues primeramente tenemos que saber qué información tienen los planos. ¿Por qué? Porque primeramente, si nosotros tenemos un plano, tenemos que saberlo leer o interpretar. Entonces, ayer el objetivo de la clase era que ustedes vieran qué tipo de planos existen. Se entiende que por muchas veces confidencialidad de las empresas, no existen esos planos así al aire libre, o sea, al Google o cualquier otro buscador. Entonces, hay personas que muchas veces lo consiguen por otro medio, o al igual hay personas que tienen la manera de conseguir ese tipo de planos. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes vean qué información tienen esos planos. Por ejemplo, en el primer tema habla de planos, exactitud, escala y dibujo por coordenadas. Entonces, primeramente los planos topográficos, ¿qué son? Pues hemos ya platicado eso, es una representación gráfica de una determinada superficie que por su escasa extensión no requiere del uso del sistema de cartografía. Cartografía, acuérdense que son cuando tenemos un plano de mayor escala, como una vez lo vimos en Topo 1, que por ejemplo si agregábamos el mapa o algo a lo mejor de donde estén involucrados 3, 4 ciudades. Entonces, la correcta interpretación de un plano topográfico se requiere de conocimiento de 4 factores. En esos 4 factores, ¿cuáles son? La escala, que ya lo sabemos puede ser numérica o gráfica, y permite, pues muchas veces, ¿qué es lo que se interpreta con una escala? Eso comprender las distancias reales en un terreno. Si nosotros tenemos una distancia real, podemos interpretarla en un plano a cuánta distancia es. ¿De qué manera? Haciendo un cálculo como lo hicimos en la unidad 1. Ahora, en número 2, de los otros de los puntos importantes de los factores, es dirección y grado de inclinación. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando se planifica cómo va a estar el terreno o se diseña, se debe de verificar que tenga alguna estabilidad lo que es esa inclinación. ¿A qué me refiero una estabilidad? Una inclinación puede ser una rampa que tenga una inclinación hacia arriba o descendiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el diseño sea correcto y que al momento de nosotros ver ese tipo de trabajos, que el grado de inclinación cumpla con lo que es lo normativo. Entonces, en pocas palabras, ese es el objetivo de lo que son la dirección y grado de inclinación. Intervalo de contorno se refiere a la diferencia de elevación, como que son las curvas de nivel. Las curvas de nivel son importantes porque ahí podríamos obtener, si nosotros lo vemos en dos plantas, lo que es un plano, podríamos obtener nada más X y Y. Si nosotros obtenemos con las curvas de nivel, podemos saber el valor Z, que es la diferencia de elevaciones. Igual, planos de perforación, que son los más importantes en minas, ya que siempre se hace la perforación para lo que es la realización de las voladuras, ¿no? Y los planos del interior de mina son aplicados, como decía ahorita, para perforaciones de túneles, para carreteras, ferrocarriles o obras hidráulicas. Pues hay diferentes tipos, o igual si existe algún espacio de almacenamiento, una bodega, un edificio, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo es que tenga ese tipo de información en los planos mineros, que son los puntos básicos. Ahora, el otro tema, ese es el tema 3.1. El 3.2 habla del dibujo de secciones mediante el método tradicional y software. Método tradicional, si nosotros queremos dibujar una sección, acuérdense que una sección transversal es un corte en el terreno, lo que vimos en Topo 1. Ahora, si nosotros queremos dibujarlo y sabemos que, por ejemplo, tenemos un centro y tenemos X cantidad a la derecha, X cantidad a la izquierda y una elevación, podríamos determinar cómo está compuesto lo que es el terreno. Entonces, si lo haces por el método tradicional, pues te utilizarías métodos que es el siguiente tema, que por ejemplo por abscisa y ordenadas, por radiación, hay diferentes métodos que ahorita vamos a ver. Cuando es por software, pues nosotros sabemos que ya sería en AutoCAD. Nosotros podemos ubicar coordenadas en AutoCAD, las unimos y tenemos un área. Esa área nos serviría para obviamente obtener un área para explotar como ejemplo. Si tuviéramos esta clase, o bueno, si haríamos esta clase en lo práctico, muchas veces, o lo que hemos hecho en algunos años, hemos hecho un levantamiento, por ejemplo, de la puerta del edificio L, que es de 2 pisos. Con la estación total,
hacemos un levantamiento de lo que es la parte frontal y podríamos obtener puntos a una elevación o igual en lo que es en el piso. Entonces, al momento de tener todos los puntos de la sección, podríamos obtener un volumen a extraer. Entonces, lo que es el uso de lo que son los transversales, ese es el objetivo. Ahora, el 3.3 habla de qué métodos para una sección transversal. Pues en este caso, como les decía, abscisa y ordenadas es como cuando haces un eje cartesiano X y Y. Y en este caso, pues obviamente, así como graficamos X5 y Y3, así es lo mismo que se hace en una sección transversal, ¿no? Ese es el método más común, que toda esta información, de hecho, de 3.3, viene igual en las actividades que les dejé yo a ustedes. Por radiación, que es donde sitúas el equipo en el centro de lo que es la perforación o el túnel, y obviamente de ese mismo punto visualiza los puntos de lo que es la apertura. Entonces, todo el contorno de lo que es la sección transversal. Entonces, hay otro que son con medida de ángulos. Igual te basas en un punto centroide, sacas una distancia y un ángulo y puedes trazarlo como cuando hicimos unos levantamientos en topo 1. En topo 1 siempre en las prácticas se hace un levantamiento como inicio, donde agarramos de referencia el norte y empezamos a girar hacia la derecha o hacia la izquierda y tomamos lectura del ángulo y la distancia. Y por intersección se refiere a dos equipos que tenemos en la misma apertura, y en base a eso, situando dos equipos en esa apertura, puedes triangular y en ese mismo punto obtener lo que son los puntos que se requieren de la sección transversal. Entonces, esos son métodos básicos utilizando una estación total, ya dependiendo del tipo de instrumento que se tenga. Como les decía, por ejemplo, el de abscisa y ordenada se puede sacar solamente con cinta. O igual, ¿por qué? Porque tenemos que tener una distancia en X y otra distancia en Y. Ya para los demás métodos, que son ángulos y distancias, podríamos utilizar a lo mejor un equipo y una cinta, o en su caso, que es la estación total, que da complemento a todo lo que son los trabajos, ¿no? Esos temas hasta ahí de la intersección ya vienen lo que les digo en los apuntes que les proporcioné, ¿no? Ahora, en el 3.4 dice comunicación de obras. Nos indica un aspecto importante en los trabajos mineros, lo constituyen las comunicaciones mineras destinadas a una explotación más racional del yacimiento, ya sea el de preparar sectores para aumentar la producción o mejorar las medidas de transporte en el interior, mejorar la ventilación en los frentes de arranque y facilitar el desagüe en las zonas requeridas. Los proyectos de ingeniería pueden originarse en alguna o varias de estas necesidades y se pueden satisfacer empalmando galerías situadas en un mismo o distinto nivel, o comunicando galerías por medio de obras inclinadas. El traslado de estas galerías puede ser rectilíneo o curvilíneo, es decir, la galería de empalme puede ser recta o en forma circular, parabólico, etc. Sea cual sea la longitud del túnel o galería, es factible siempre determinar los puntos de inicio y término de él mediante trabajos topográficos de gran precisión, triangulaciones o poligonales. Un circuito de poligonal establece 3 coordenadas de cada punto, sin embargo es preferible determinar la coordenada Z mediante una poligonal de nivelación geométrica o trigonométrica. Ahora, para los cálculos de comunicación se van a determinar obviamente por medio de lo que son unas fórmulas que se van que algunas de las fórmulas ya se conocen, por ejemplo, como la distancia horizontal, la distancia inclinada, el azimut, la inclinación, la pendiente, en su caso, pues ecuación de la recta si es que se requiere, ¿no? Entonces, como adicional se podría decir, pues tenemos que tener conocimientos de ciertos procedimientos que se utilizan. Como ejemplo, pues tenemos que saber en dónde se ubica el norte o sur, o igual puede ser lo que es las distancias, coordenadas. Como les decía, prácticamente las fórmulas que utilizamos, parte de las fórmulas que utilizamos en la unidad número 1, es parte de lo que vamos a utilizar ahorita también en esta unidad. ¿Cuál es el objetivo? Si se fijan, hemos hablado de lo que son los planos, de llevar un seguimiento y de comunicar obras de un punto a otro. ¿Qué se refiere con comunicar obras de un punto a otro? Es comunicar dos galerías, dos chimeneas o independientemente de lo que se va a realizar, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Profe, la verdad voy entrando a la clase, voy mirando el mensaje y pues
¿No podría darme una breve recapitulación de lo que acaban de ver? Si estoy tomando nota, ¿no? Ahorita de lo que ha hablado. Pero va a quedar grabado la clase, que no. Sí, es correcto, va a quedar grabada la clase precisamente con esa finalidad, ¿no? Que en caso de que los que van entrando o que se les pasó puedan escucharla posteriormente. Ah, ok, muy bien. No tengo ninguna duda de info. ¿Alguien más dudas, comentarios o del trabajo de ayer? Maestro, yo encontré en sí lo que se tiene que hacer y lo que tienes que tener, o sea, como las medidas así, pero un plano y no sé, o sea, sí salían unos planos, pero no sé si están bien. ¿Alguien más que tuvo dudas o algo referente a lo que vimos, a lo del día de ayer? Pues yo encontré un plano planimétrico de una mina a cielo abierto, profe, pero pues nada más la tengo que subir ahorita y el resumen que hice ayer, los apuntes. Sí, así es. O sea, más que nada, ¿qué van a subir? El objetivo, como les dije ahorita al inicio. Ahorita lo que buscaron en un plano es para que tuvieran una idea más que nada de qué es lo que se va a ver. Como les decía el ejemplo, necesitamos para entender un poco lo que son los planos o de lo que se esté platicando. Como les comenté, necesitan primeramente visualizar qué es lo que tiene un plano topográfico minero y qué información nos brinda. ¿Por qué les digo ese tema de qué información nos brinda? Porque hay ocasiones que si nosotros podemos a lo mejor visualizar, o a lo mejor si yo les explico así, a como estamos ahorita en conferencia, a lo mejor no queda muy claro algún tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes vean un plano y a lo mejor desde ahí les surjan lo que son las dudas, como un ejemplo. Entonces, esa es la finalidad de lo que era la investigación, ¿no? Que buscaran un plano y de ahí ustedes comentaran o indicaran, ¿no? Cuál es la finalidad. Ahora, en base a esto, en base a lo que son los planos, ¿qué es lo que van a entregar? Como les dije, van a cargar el plano que encontraron. Obviamente no lo carguen en AutoCAD. En DWG no lo carguen en AutoCAD, háganlo PDF. Y obviamente si está muy pesado, comprímanlo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes ahí mismo, ejemplo, yo investigué un plano minero y estoy viendo que, pues vi que hay uno de perforaciones. ¿Qué información o datos tengo? Pues a lo mejor la profundidad de la perforación, la inclinación, la coordenada donde se va a hacer la perforación. A lo mejor viene incluso las cantidades de voladura que se va a colocar. Hay una infinidad de planos, ¿no? Por eso les decía, ustedes cada quien bajo su criterio que investigara y vea qué entendió con ese plano. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes estén relacionados con lo que es esta información, que ustedes puedan identificar lo que les acabo de comentar. Entonces, en base a lo que es la teoría, se podría decir, de esta unidad, de eso comprende, o sea, comprende prácticamente, o como decía ahorita el compañero, un resumen. ¿Qué viene siendo el resumen de esta unidad o como inicio? Ayer vimos, bueno, ayer se veía, pues les decía lo del plano. Ahorita les expliqué lo de exactitud, escala y lo de las coordenadas, cómo se dibujaba. El tema 3.2 habla de, pues, cómo se van a hacer las secciones. Pues obviamente el que tiene AutoCAD, pues puede hacer la práctica, hacer unas coordenadas, ya es opcional, ¿no? Pueden hacer las coordenadas X y Y, inventarlas de un cuadro, de un rectángulo, una figura irregular, y ustedes mismos dibujarlas a mano y en AutoCAD ponerlos y a ver si te da a lo mejor el mismo área, ¿no? El tema 3.3 es encadenamiento de mojoneras. Ese tema trata de cómo se lleva la secuencia en los trabajos subterráneos. Como ejemplo, si nosotros vamos haciendo una apertura, como ahorita lo que les decía, una comunicación de obra, ¿qué es lo que se hace primeramente? Se va a comunicar una obra de un punto a otro y el objetivo es llevar una secuencia de lo que son los puntos. Ejemplo, no es la primera vez que vas a comunicar de un lugar a otro, vas a utilizar maquinaria y vas a llegar a tu destino. ¿Qué es lo que hace? Muchas veces si es una rampa que vas a usar para comunicar de un lugar a otro,
vas a llevar una secuencia. A lo mejor el primer día vas a perforar hasta 50 metros. A lo mejor el siguiente día otros 50 metros y a lo mejor el otro día ya terminas con 150 metros. ¿Cuál es la idea? Que cada 50 metros, como el ejemplo que les acabo de dar, vayan marcando o dejando un encadenamiento. ¿Qué es un encadenamiento? Una secuencia. Acuérdense que como estamos hablando de una apertura o de una comunicación de un punto a otro, estamos hablando de trabajos donde va a haber maquinaria y va a haber lo que son equipos que probablemente vayan a afectar lo que es la explotación. Ejemplo, si están haciendo una apertura por medio de voladuras y si según ustedes dejaron una marca como referencia, una roca que estaba ahí, o igual dejaron, ¿sabes qué? Yo vi hay un punto, puso no sé, una estaca, un clavo, una varilla, y eso fue así como quedó y ahí va a ser mi punto de referencia. Puede que para el día siguiente que vayan con la explotación o algo se pierda el punto, se lo lleve la maquinaria, de igual manera que la explotación le afecte y se caiga el punto. Hay muchas situaciones que puedan surgir. O igual, ¿qué tal si existe un derrumbe y tapa lo que es el punto que ustedes localizaron? Entonces, por eso se requiere lo que es el encadenamiento de mojoneras. Esa es una secuencia de los trabajos que están realizando y obviamente de ahí mismo ustedes van a llevar lo que es una secuencia de lo que son los trabajos. Ese es el objetivo del encadenamiento de mojoneras en sí. Comunicación de obras es lo que les decía ahorita. ¿Cómo comunicar? Esto es referente a los ejercicios. Todo lo que es comunicación y de los barrenos y toda esa información es en base a lo que es una comunicación de un punto a otro. ¿Cómo se hace? Eso es en base a lo que son los cálculos. Entonces, si gustan, lo que pueden ir haciendo, bueno, como para inicio, pueden ir abriendo ustedes su archivo. En el archivo del que les subí de ampliación de topografía, ahí existe váyanse a la página 7 de 132 y ahí empiezan los ejercicios en el ejercicio 1.4. Pueden abrirlo, les voy a dar unos minutos y ahorita les explico un poco para que vayan relacionándose a los ejercicios, ¿no? Esto es para dar inicio y que lo vayan practicando. Váyanse a lo que son el documento, es uno que está en archivos de clase y es el que dice T3S3, que dice ampliación de topografía minería. Abren ese documento PDF y posteriormente se van a la página 7 de 132, que es donde van a estar lo que son los ejercicios. En el ejercicio 1.4. Es correcto. En el apartado 1.4 va a ser el ejercicio 1.4.1. Bueno, les explico, les voy a compartir pantalla. ¿Para qué? Para explicarles esto que les voy a decir como, bueno, introductorio en cuestión de la teoría, esa es donde les comentaba ahorita. Hablando de secciones, hablando de lo que son los ejercicios a realizar, ¿no?
Entonces, ya hablamos de las mojoneras, hablamos de los planos, hablamos cómo se realizan los trabajos y ahora vamos a entrar en cómo son las comunicación de obras, que en este caso es uno de los temas de esta unidad. Ahora, ¿de qué trata? Les voy a, en ese ejercicio, ustedes, bueno, no sé si a todos lo alcanzaron a abrir, pero en sí ahorita, bueno, les voy a compartir pantalla para que puedan visualizar lo que es esta, bueno, ese mismo apartado, ¿no? ¿Alcanzan a visualizar? Sí, profe. Profe. Sí. Okay. Miren, les explico. El tema este, si se fijan, habla de lo más básico, que es como vamos a iniciar este subtema. Bueno, esta de lo que son los ejercicios. Nos indica, calcula la pendiente, la longitud, la orientación de una galería, cuyos extremos A y B tienen las siguientes coordenadas. Aquí nos está dando esta parte. Nosotros tenemos una galería, hagan de cuenta que es una apertura horizontal, que es esta parte de aquí, ejemplo. Y nos dice que al final, aquí a lo mejor donde está la letra B, es mi coordenada B. Y tengo otra galería con otro punto que va a comunicar y es el punto A que a lo mejor está aquí, como ejemplo. Para que me entiendan nada más el ejercicio. ¿Qué es lo que se requiere comunicar de este punto a este punto? No sabemos cuál es el nivel Z todavía. O sea, yo estoy explicando nada más sin tener coordenadas, ¿no? No tenemos nivel Z, no tenemos nada de esta información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cómo comunicar ambos extremos. ¿Qué es lo que primero, qué es lo que se hace? Se saca, como dice aquí ya tenemos coordenadas. Ojo, aquí el punto es coma, es 1000, 1000 y 100. Y aquí es 970, 1100 y 101.5. Úselo de esa manera en las calculadoras cuando lo van a realizar. Entonces, la idea es lo siguiente. Ustedes van a realizar, van a primero obtener la distancia natural. La distancia natural, si se fija, viene involucrado el valor de Z. Esta es la fórmula para obtener distancia natural en todos los que son los ejercicios. O en este caso, la distancia natural, o de esa manera, muchas veces se considera como distancia inclinada. La distancia horizontal es la que solamente es esta de aquí. Ahí mismo dice distancia reducida o distancia horizontal. Se le llama de dos nombres, reducida horizontal o inclinada y natural. Se obtienen primero las dos distancias. ¿Qué es lo que se saca? Diferencias de coordenadas, te saca la raíz y te da este valor. Ustedes lo pueden practicar al momento de estar haciendo ese tipo de cálculo. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, ahora, ¿qué es el siguiente paso? Nos dice, ahí mismo vienen las instrucciones, la pendiente es la relación entre el desnivel existente entre los puntos extremos A y B de la galería y la distancia reducida entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que cómo se obtiene la pendiente? Es la diferencia de alturas, que son las zetas, entre la distancia reducida que calculamos. Ese valor por 100 te da el porcentaje. Entonces sería 1.5 entre la distancia reducida, que son 104.403. Te da 0.0143 o igual redondeado 4 decimales, 0.0144 por 100 me va a dar 1.44%. Ya que tengo esta información, ¿qué es lo que me pide? La orientación. Me dice, calcula pendiente, ya la calculé aquí. Longitud, estas son las dos longitudes. Y orientación, la orientación aquí está. Esto es cómo se va a obtener lo que son las, esto cómo se va a obtener. Les explico, es como el ejercicio que hicimos de los cuadrantes. ¿Cuánto era el valor de los cuadrantes? 400. 100 cada uno. 100 cada uno. 100 cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada cuadrante va a indicar 100 grados.
¿qué hay que hacer primero? Hay que ubicar dónde se encuentra el punto A y el punto B. Si el punto A lo fijamos, aquí es la coordenada X 1000 y Y 1000. Entonces, el punto B, si es 970, está a la izquierda en las X, y si es 1100, está a la parte superior en las Y. Entonces, el punto B está en este sentido. ¿Hasta aquí hay dudas para interpretar esto con las coordenadas? Sí, profe, ¿puede repetirlo? Bueno, repito, aquí les puse, ustedes tienen que ubicar el eje A, el coordenada A y la coordenada B. Claro, veo que muchos, bueno, se les dificulta muchas veces interpretar las coordenadas hacia el aire. Entonces, sí les recomiendo que practiquen lo que son las coordenadas. Si yo mi coordenada le pongo 1000, 1000, 1000 en X, 1000 en y en Z 100. Si mi coordenada en el punto A es 1000, 1000 en X y en Y, mi coordenada en Z la estoy omitiendo. Solamente estoy hablando de 2 dimensiones. Mi coordenada Z yo la utilicé aquí. ¿De acuerdo? Sí, profe. El punto A siempre Ok. va a ser en el centro, profe. Ustedes como gusten, pero pueden graficarlo como gusten. Es que lo que les decía, yo puedo poner como que el B es mi centro y el A me va a dar hacia acá. O puedo poner el A y me va a dar el B hacia acá. Yo estoy indicando nomás el A porque por llevar la secuencia de los números o de las letras, ¿no? Entonces, si en esta parte yo tengo 100, 1000, 1000, y me dice que mi coordenada en vez 970 es mayor o menor de A. Si A tiene 1000, 970, ¿qué es mayor? El 1000. Entonces, el 970 debe de estar antes del 1000. Eso está hacia la izquierda del punto A, en las X. Y en las Y tengo 1000. Aquí en esta parte de aquí tengo 1000. Entonces, si aquí me dice que es 1100, ¿qué quiere decir? Que está hacia arriba, en el eje de las Y, porque es un valor mayor a 1000. Si fuera menor a 1000, 950 estaría abajo. Entonces estaría hacia la izquierda y hacia abajo. En este caso, que es menor en las X y mayor en las Y, queda en este cuadrante. ¿Quedó claro? Sí, profe, ya lo entendí ahora sí. Ok. Como lo tenemos en el cuarto cuadrante, ¿qué es lo que, aplicando lo que vimos al principio de la unidad 1? Podríamos utilizar dos fórmulas, 400 menos la tangente de la diferencia de X sobre diferencia de Y, o 300 más la diferencia de Y sobre diferencia de X. Entonces, aplicando lo que viene aquí en el libro, son 400 menos la tangente de la diferencia de X. ¿Cuánto es la diferencia de X? $30. Ok, 30 entre 100, porque la diferencia de Y son 1100 menos 100, menos 1000, perdón. 1100 menos 1000 son 100. Entonces, 30 entre 100 me da 0.3. La tangente inversa, ¿cuánto me da el resultado? $16.69. Acuérdense, la calculadora tiene que estar en gradianes, ¿no? Porque estamos hablando de los cuadrantes. 16.69. 18.55. Es correcto, 18.55. 30 entre 100 ¿En qué es dijo que tenía que estar la calculadora? en G gradianes. Ok.
Y a los 18.55. 400 le resta los 18.55, te da los 381.445, que está indicado ahí en el libro. Sí, sí, cierto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, hasta ahí ya se resuelve el primer ejercicio, que eso es lo único que nos está pidiendo lo que es esta información. Si se fijan, con coordenadas nos está pidiendo pendiente, longitud y orientación, y ya se hizo el cálculo. ¿Dudas hasta este ejercicio? No, todavía. No, son parecidos a los que vimos primero, ¿no? Exactamente, son muy parecidos, de hecho, todos, bueno, estos y los que vimos al principio. Ahora, en este caso nos dice, en el número 2, de un punto A nos da 3 coordenadas. Dice que inicia una galería de 25 metros de longitud. Dice entre paréntesis, es distancia natural. Si es distancia natural, es distancia inclinada. Dice que tiene una pendiente descendiente de 3% y nos pide calcular las coordenadas en el extremo B, donde finaliza. Dice que debemos saber que su orientación es el azimut de 130 grados. Ok. ¿Cómo se inicia? Ahora hay que visualizar este punto. Vamos a imaginarnos que estamos parados en el punto A y nos dicen que tenemos que caminar 25 metros en distancia inclinada y como dice que es una pendiente descendiente, es que vamos bajando, como está el dibujo de A hacia B. ¿Cómo vamos bajando? Con una pendiente del 3%. Si se fija en la fórmula de la pendiente, en el ejercicio anterior se calculó igual y nos dio un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? Como dice, la pendiente de la galería es igual a la tangente del ángulo o que forma la galería en su proyección horizontal. Esto que indicación es esta parte de aquí. Nos dice que este ángulo interpreta lo que es la pendiente. ¿Cómo se va a calcular ese ángulo? Aquí está el procedimiento. Primero, la pendiente, esta es la fórmula, diferencias de zetas sobre la distancia reducida. Nos dice aquí esto que este enunciado que es igual a la tangente del ángulo, que es esta parte de aquí. Como eso equivale a 3% la pendiente en este ejercicio, aquí nos dice, entonces si este lo divido entre 100, me da 0.03 para quitarle el porcentaje. Ahora, si yo despejo, si mi fórmula queda tangente del ángulo es igual a 0.03, si yo despejo lo que es el ángulo va a ser la tangente inversa, arcotangente, eso se refiere, la tangente inversa de 0.03. Entonces, si ustedes lo realizan en su calculadora, la tangente inversa de 0.03, claro, con el ejercicio, con la calculadora puesta en G, me da 1.9092, o igual como les decía, dependiendo del redondeo. En este caso, me da igual como dice aquí, en 1.9092, en este caso grados, ¿no? Ahora, yo ya tengo calculado el ángulo de aquí. Entonces, esto es una de la figura, como dicen. Si nosotros usamos el coseno del ángulo, el coseno, ¿qué nos dice? Que es el cateto adyacente. Del ángulo este que tenemos aquí, ¿cuál es el adyacente? El de la distancia reducida. La distancia reducida, ¿por qué es esta? La distancia inclinada es de A a B en la misma línea inclinada. El de A, si nos vamos en línea recta, es distancia reducida o distancia horizontal, que acuérdense el significado de estos valores. Y la diferencia de zetas es la diferencia de alturas que tienes entre cada punto. Entonces, aquí en este caso, el coseno del ángulo, que es cateto adyacente y es sobre hipotenusa. La hipotenusa la conocemos, sí, es esta distancia que tenemos de AB por aquí por abajo. Y la distancia reducida la conocemos, es la que queremos calcular. Entonces, despejando el coseno del ángulo, ¿qué viene siendo? Va a ser la hipotenusa, que es esta parte de aquí que lo llaman como L, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, ya lo conocemos, aquí está el ángulo, y el coseno de este ángulo por este valor nos va a dar la distancia reducida. El seno del ángulo, ¿qué información nos brinda? El seno del ángulo nos dice que es el cateto opuesto. Entonces, si queremos calcular el cateto opuesto, que es diferencia de zetas,
Despejamos y nos va a dar que es la hipotenusa por el seno del ángulo. Igual, este caso nos da 0.75 y este nos da 24.989. Ahora, esto es, aclaro y como les he dicho, esto es geometría básica. Lo único que está haciendo es el coseno del ángulo, lo está aplicando al ejercicio. Está sacando el cateto adyacente, la hipotenusa, despeja después lo que es esa interpretación. La hipotenusa por el coseno del ángulo te da el cateto adyacente. En este caso está el inversa. La hipotenusa por el seno del ángulo me va a dar el cateto opuesto. Su pregunta de siempre, que si siempre se va a utilizar de esa manera, sí es correcto. Siempre se usa utilizar el seno en cuestión de diferencias de zetas y el coseno en cuestión de distancias reducidas. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, muy fácil. ¿Todo bien? Sí, profe. Hasta ahorita sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Dice, el azimut de la galería es 130 grados. El azimut, y les aclaro para que no se vayan a confundir porque es muy común que se confundan. El azimut al rato lo quieren utilizar aquí para calcular el ángulo. No. Primeramente, si nos dice que es 130 grados, ¿qué cuadrante se encuentra? En el segundo. Olviden este dibujo, ¿eh? El segundo. Ok. Este dibujo, olvídenlo. Esto es nomás para decir que va descendiendo. Porque un ejemplo, si este mismo ejercicio fuera ascendiendo, van a decir, ah, no, está en el primer cuadrante. No, esto es solamente una representación gráfica de esto, de la pendiente y del ángulo y esta información. Hasta aquí aplica este dibujo. Esto del azimut es punto y aparte. Como dicen, si ustedes dibujan en su cuaderno una cuadrícula y ponen los 130 grados, van a saber que está en el segundo. Ok. Si está en el segundo, ¿qué quiere decir? Que el punto A está en esta parte y el punto B está en el segundo cuadrante. No sabemos exactamente, por eso queremos calcular su coordenada. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi XB? XB se va a calcular con referencia al XA y la YB se va a calcular referencia a YA y la ZB se va a calcular en referencia de ZA. El signo que viene en esta parte de aquí, en este ejercicio, lo consideran todos positivos. Pero ojo, aquí les va una observación. A mí lo personal me gusta más, en lugar de poner así todo positivo, lo pueden dejar. La otra recomendación mía, lo que siempre les he dicho, si está en el segundo cuadrante, sabemos que las X va a ser positivo porque es a la derecha y la Y va a ser negativo porque va hacia abajo. Pero ojo, si ustedes hacen el cálculo de coseno del ángulo, de este ángulo que les va a dar el 130, automáticamente les va a dar negativo. Y multiplicado por este valor le va a dar negativo, entonces se le va a restar a este valor inicial. Y este valor, el seno del ángulo, siempre le va a dar positivo, y entonces aquí le va a quedar positivo. Este se va a hacer negativo al momento que hagan este cálculo. Mi criterio es, pueden hacerlo así, ustedes como se les haga más fácil, o poner el signo desde aquí y considerar esta operación como un valor absoluto. Seno del ángulo, el valor que les dé por la distancia reducida es valor absoluto porque me voy a basar en mi signo que tengo aquí. Entonces, igual, esta parte de aquí es la distancia reducida por el coseno del ángulo. Igual aquí va a depender el signo. Entonces, si aquí ustedes utilizan el signo negativo, utilizan el valor absoluto y le restarían desde esta parte de aquí. Entonces, así es como se resuelve lo que es esta parte. Esto quedaría la coordenada inicial A, que aquí ya la conocemos en el ejercicio, en la parte superior. Es esta coordenada 1000, y esta coordenada 1000, y esta coordenada 100. Esos son los valores que se van a poner en esta parte de aquí. El signo, ya se los acabo de explicar cómo lo van a utilizar. La distancia reducida ya la calcularon aquí, y el seno del ángulo va a ser los 130 grados. Coseno del ángulo van a ser los 130 grados. Ahora, el valor Z, como dice, es ZA más ZB. Aquí en este caso,
vas a utilizar la coordenada 100 y en este caso, como la diferencia de zetas es tu zeta de BA, es este valor de aquí. El valor que les dio, 0.75, ustedes en este caso, ¿lo van a sumar o restar? Lo van a restar porque viene, ¿cómo va a ser la clave aquí? Lo van a restar porque viene descendiendo. Aquí mismo es la clave para las zetas. Si dice descendiente es porque va hacia abajo y por ende, ¿qué es lo que requiere? Negativo que sea el valor z. Por eso 100 menos los 0.75 da 99.25. La coordenada B, si se fijan, resultó mayor y la coordenada Y resultó menor. ¿Tiene lógica sus coordenadas? Sí, porque mi punto A, si yo lo fijo, este punto tiene 1000, 1100 y en X, aquí me da el punto B con una X mayor, 1022, quiere decir que está a la derecha. Y luego el valor de Y es 1000 y aquí en la YB me dio 988, quiere decir que va hacia abajo. Sí me cumple que está en el segundo cuadrante. De ahí yo ya estoy comprobando que mi coordenada calculada es correcta. Y el valor de Z, si me dice que voy descendiendo, ¿qué quiere decir? Que mi valor de Z va a ser menor porque voy hacia abajo. Si fuera ascendiendo, fuera mayor este valor de aquí. Entonces, hasta aquí esto es todo lo que nos pide este ejercicio, calcular las coordenadas nada más. ¿Dudas? Ahí siempre vamos a usar el azimut que nos dé el ejercicio. Es correcto. Siempre se les va a proporcionar lo que es el azimut. ¿Alguien más dudas? Por el momento no, profesor. No. Nadie. No, profe, todo bien. Bueno, si se fijan en el siguiente ejercicio, el 1.4.3, aquí ya es una combinación. Aquí en este caso, se los voy a explicar breve para que ustedes lo realicen. Es el mismo procedimiento que vimos en la parte superior, pero aquí sí requiero que ustedes primero lo estudien para entrar a lo que es la resolución del ejercicio. ¿Por qué que lo estudien? Porque si ahorita les explico este ejercicio, igual creo que el que sigue también es igual. ¿Qué va a suceder? Al momento de yo explicarles hasta ahí, esos dos ejercicios quedaron pendientes. Estos dos se los voy a encargar que los lean y traten de resolverlos para el día jueves. Acuérdense que mañana no va a haber clase. Entonces, para el día jueves, ¿qué requiero? Si ustedes dominan los temas que ahorita vimos, van a poder dominar estos dos ejercicios que es un complemento de ambos. Les explico nada más breve para no a lo mejor no saturarlos tanto de información. Este ejercicio, como les digo, es un complemento de lo anterior, pero lo vamos a ver el día jueves como un repaso y a la vez pues vamos a ver la solución. ¿De qué consiste? Si se fijan en este que nos pide, queremos comunicar dos galerías. Dice, desde un punto A, nos da la coordenada, de la superficie se ha excavado un pozo vertical de 50 metros de profundidad. Del extremo inferior B de este pozo parte una galería horizontal en dirección de 30 grados o con dirección de 30 grados de 30 metros de longitud. Esta galería acaba en una chimenea con las mismas orientaciones inclinadas 5 grados respecto a la vertical y con una longitud de 5 metros. Es esto que estamos viendo aquí, ¿eh? Hagan cuenta que van de una profundidad vertical de 50 metros. Igual sales a un extremo inferior ya interno del punto B. Inicia lo que es la otra galería y sigue la otra galería de CAD. O sea, son unas comunicaciones que se está platicando. Ahora, nos dice, calcula las coordenadas del extremo inferior B, del pozo, del extremo C, de la galería y del fondo de la chimenea. ¿Qué me pide las coordenadas de B, C y D? Por eso les decía ahorita que es una combinación de esta información. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si se fijan, eso es un complemento de obtener coordenadas como lo hicimos en el punto anterior. Entonces, ¿qué es lo que primero que se hace? Se consideran las coordenadas de inicio, se consideran a qué coordenadas vas a tener en el punto B. Por ejemplo, te tienes que basar en el punto A,
y sabemos que va a iniciar el punto B, la coordenada Z va a ser menos 50 metros. ¿Por qué? Porque ya nos dice que de la superficie a la profundidad son 50 metros hasta acá. Entonces automáticamente ese es menos 50. Por eso la ZB ya se calculó. Ahora, si nos dice, si se fijan del pozo, como el pozo es vertical, la coordenada XB, YB y ZB ya están calculadas automáticamente. Porque se supone que viene la coordenada en campo aquí, X y Y, va a ser igual aquí, X y Y. Lo único que cambia es la Z con 50 metros de profundidad. Para calcular la distancia C, tienes que evaluar cuánto es de aquí hacia acá. Aquí hay un cálculo de cómo se obtiene bajo lo que viene indicado aquí, los grados que tiene de inclinación y en base a lo que es la orientación. Entonces, se calcula lo que son las coordenadas de la misma forma que lo calculamos aquí. En este caso, aquí mismo te dice, la distancia reducida entre B y C es la longitud de la galería de 30 metros. Aquí te está dando la información. Si ya tienes la distancia de DBC, que es esta de aquí de 30 metros, sustituyes valores y te da estos resultados. Ahora, la coordenada D igual se está partiendo de lo que es la coordenada que tienes aquí en la parte superior y se calcula la parte ya final del punto D. Entonces, para por eso les digo, estudienlos primero y ya que lo estudien, dense una idea, como les comentaba ahorita, de cuál es el objetivo de esos puntos. ¿Cuál es la idea a final de cuentas? Son las mismas fórmulas que se van a utilizar, solamente con otra información. En este caso, este es el que más me interesa. Este de aquí de arriba, visualícenlo, entiéndanlo. El 1.4.4, este sí lo vamos a ver. Este sí es muy parecido a lo que vimos en el anterior, porque aquí si se fijan se van a comunicar dos galerías, pero donde terminan. No es como la otra, que a lo mejor vamos a caminar por una galería y luego vamos a bajar, no. Aquí iniciamos en un punto, finalizamos en uno. Iniciamos en otro punto y finalizamos en otro. ¿Qué nos pide? Calcular la coordenada F1, F2 y luego vamos a ver qué inclinación tienes de esa coordenada a la otra. Que esto es la última parte que se está sacando aquí. Entonces, es un complemento de lo que estamos viendo. Si se fijan, aquí es una combinación de la parte superior que estamos viendo en esta parte de aquí. En esta parte de, perdón, en la parte de inicio, ¿no? En esto. En esto vimos nomás hacia un extremo. Hagan de cuenta que en el otro vamos a estar comunicando otra parte hacia el final y luego comunicar estos dos puntos. Al final de cuentas, el procedimiento es el mismo. El procedimiento se llega a lo mismo, lo único que sí requiero que vean los ejercicios y lo practiquen. Ese es el objetivo de lo que es ahorita el curso. Entonces, recomendaciones. En base al ejercicio 1, el 1 y el 2 que les expliqué, si no les quedó muy claro, ahí está resuelto, pueden resolverlo nuevamente, igual hacer sus propios ejercicios. Y el día jueves los vería para ver lo que es un repaso, o igual ver el ejercicio que quede más claro. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. ¿Alguien más? Los ejercicios. Yo, profe, tengo una duda con el trabajo que ustedes me encargaron que subí ahorita del plano. Nomás tenemos que subir un fotográfico, una imagen y lo que contiene. No lo que contiene. O sea, ustedes, como les dije, ustedes van a ver el plano. Y ejemplo, ya vi el plano, vi que tiene curvas de nivel, pero ¿para qué son las curvas de nivel? Ok, mira, vi que las curvas de nivel son para determinar elevaciones y a lo que veo en el plano están muy juntas, muy separadas, o en este plano a lo mejor estoy viendo nomás parecer es una montaña, es una interpretación. Ok, y nomás eso subiríamos o tendríamos que subir algo sobre la clase de ahora. Sí, claro, de lo que vimos al principio de lo teórico, ¿no? De esto de lo práctico, no. Ok. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo, profe, entré tarde. Bueno, pues no tarde, ¿no? Se supone que es a las 8. Pues nada.
¿Cómo? Si me puede decir todo otra vez, por favor. No, pues para eso la voy a dejar grabado, porque, bueno, como les comentaba en una ocasión y ahorita con los pocos que me comuniqué, acuérdense que lo que son las clases o cualquier modificación o algo que se tenga en el grupo, tienen que ustedes estar atentos. Ahora, bueno, me comuniqué con algunos y les hice el comentario de que si les podía avisar a todos si podían entrar a las 7. ¿A qué me refiero? Pues de que les avisara de que iba a estar a las 7 hoy la clase, era en cuestión de irle avanzando. Ahora, el objetivo era, como les decía ahorita, adelantar. Si no en otras ocasiones, pues ya no se va a realizar. La idea era por lo mismo desocuparnos a esta hora, pero por lo mismo se dejó grabado. ¿Para qué? Para que ahí mismo ustedes pueden ver lo que fue el contenido. ¿Alguna otra duda, comentario? Nada. No, profe, todo Por el está bien. momento no, profe. No, profe, está bien, gracias. Todo bien, todo bien. Bueno, entonces les voy a encargar eso. Practique. Bueno, ahorita para el reporte teórico que es para entregar el día de hoy, les encargo nada más eso, que lo que vieron ayer, lo del plano, que lo carguen ahí en la plataforma, suban lo que son sus anotaciones de ayer, como les decía, lo que entendieron ustedes del plano, no es necesario que escriban 20 hojas, nada más con sus propias palabras, y que le agreguen lo que fue el contenido ahorita de lo teórico, más que nada de lo que vimos de las secciones, porque es importante la cuestión de las secciones y esa información. Ahora, eso lo van a agregar en el reporte de hoy. Ya lo del ejercicio es hasta mañana, hasta el jueves, ¿no? Y lo que sí pues mañana no va a haber clase. Lo único que sí les recomiendo que practiquen los ejercicios para el mismo jueves, ver si existen dudas. Porque acuérdense que el jueves se va a ver el ejercicio ese que les digo es un complemento de lo que les expliqué. Entonces es con 2 galerías y pueden irlo resolviendo adelante. Si tienen alguna duda o algo, igual acuérdense que está el chat. Y la idea es explicarle ese ejercicio, finalizar con las que son, si hay dudas, y ya vemos el viernes el examen. Muy bien, profe, profe. muchas gracias. Bueno, entonces igual si hay alguna otra persona que no entró, compañero de ustedes, o que lo vieron ahorita que no está en línea o algo, nada más les digo, pues notifíquenlas nuevamente o coméntenles. Ahí va a quedar guardada lo que es la conversación, la conferencia, y ahí se puede apoyar para la cuestión de para resolver los ejercicios. Entonces, si no hay dudas, los veo el día jueves. Buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Dale. Sale, profe.